Buenos días, bienvenidos a TEDx Amara. Quisiera hablarles hoy sobre una idea que, como caída del cielo, ha venido a salvar nuestros corazones. La unión entre dos conceptos como camino inescrutable para el nacimiento de nuevas ideas. Papá, muy buenas, ¿qué hay? Mi nombre es Miguel y esto que acabáis de presenciar es un ejemplo de la unión entre dos conceptos, charla y sermón. Y además de servir como primer ejemplo y como excusa para dotar de cierto espectáculo al comienzo de la charla, me sirve también para transmitir una reflexión que quiero compartir con vosotros. Y es, ¿qué puntos en común veis entre el sermón de un cura en una misa de domingo y una charla en un evento tipo TEDx un sábado por la mañana? ¿No estaremos quizás aquí adorando a unos nuevos dioses llamados creatividad, innovación y emprendizaje? Ahí lo dejo. Simplemente recalcar que esta charla lo único que pretende es sacar a la luz una técnica, un método que nos va a permitir abrir nuevos caminos en el proceso de pensamiento creativo. Así pues, comenzamos con échale tomate a la canción, la mezcla de conceptos como método creativo. La idea de esta técnica, de este método, es muy sencilla, es unir dos conceptos que aparentemente no tienen por qué guardar relación alguna, unirlos como punto de partida para generar ideas. Ideas que podemos aplicar a los negocios, al diseño, a la comunicación. Las ideas que se generen con este método, como con cualquier otro, no tienen por qué ser buenas ideas, ya que el proceso lo situaríamos al principio de lo que podríamos denominar como proceso o cadena de creación. Y es importante que en este punto simplemente disfrutemos experimentando con esa capacidad que poseemos las personas de inventar e imaginar. O, viéndolo de otra manera, que quede dicho en este mismo momento que de este experimento nacerá algún que otro bicho. Más esto es un simple juego, un divertimento. Bueno, esto que veis en pantalla efectivamente podríamos definirlo como la unión entre estos dos elementos. Esta unión, que ahora nos parece natural, apreciamos cómo de ella surgió del concepto moto y el concepto agua un modelo de vehículo y disciplina deportiva. Efectivamente, nos parece natural, pero ¿qué sucede si tratamos de mezclar conceptos que aparentemente no guardan relación alguna, como por ejemplo crema y pizarra o caja y pelo? Estos dos pares de conceptos surgieron de manera aleatoria mientras preparaba la presentación y a pesar de no ser quizás los dos ejemplos que más me hubiera gustado trabajar, me los impuse porque quería demostrarme la siguiente idea y es que todo conjunto de conceptos es carne de mashup. Mashup igual a mezcla. Es decir, cualquier par de conceptos que escojamos nos sirven para generar ideas. Veámoslo. Crema y pizarra. Bueno, yo lo que pensé al tratar de mezclar estos dos elementos fue en un producto, una crema que sirviera, por ejemplo, para limpiar una pizarra. Pero bueno, de ahí derivé a la idea de las pizarras digitales y de ahí a las superficies táctiles. Y me vino una idea a la cabeza y es el uso exhaustivo que realizamos de smartphones y tablets y cómo ese uso puede afectar a la calidad de las yemas de nuestros dedos. Nace así Eye Cream. La primera crema que protege, hidrata, repara y rejuvenece la piel de las yemas de nuestros dedos. Siguiente ejemplo. Caja y pelo. Aquí veía una relación más natural y pensé en por qué no adaptar las texturas que utilizamos para los peluches para el diseño de un nuevo tipo de cajas. Podríamos crear unas cajas con superficies suaves donde guardar nuestras cosas privadas. Pero también me vino a la cabeza esta imagen. Yo no tengo gato, nunca he tenido gato, pero gracias a Internet sé que a los gatos les encantan las cajas. Y pensé, ¿y por qué no creamos una caja de superficies suaves, con diseños bonitos, específica para los gatos? Podría ser una buena idea de negocio, un buen producto para vender a los dueños de los gatos. ¿Tú qué opinas, Gran Picat? ¿Te gusta la idea? Nope, vale. Bueno, existen un montón de ejemplos de mezclas. Por ejemplo, de fuerza e inteligencia nace una disciplina llamada chessboxing, en la que los púgiles, además de darse de leña entre ellos, tratan de hacerle un mal al oponente. O silla y poder.
Una mezcla que quizás sirvió de inspiración a los creativos de una de las últimas campañas de una marca de refrescos. O superhéroe y barba. Esta mezcla simplemente la puse porque, bueno, pues vi esta imagen que me pareció interesante, pero lo más curioso es que hace 4 días vi que habían lanzado una campaña, una marca de máquinas de afeitar, en la que hacían uso de esta mezcla. Bueno, como veis, un montón de ejemplos podemos encontrar. Ahora vamos a adentrar, me gustaría que nos adentráramos en mayor profundidad en lo que es el método, y para ello lo vamos a mezclar el método con las matemáticas. Así pues, hemos creado un modelo matemático que se plasma en la siguiente fórmula. Todo ello para extraer una serie de parámetros que nos van a ayudar a conocer las posibilidades del método. Los parámetros que hemos identificado son los siguientes: distancia, profundidad, número y valor. Y vamos a pasar a verlos. Distancia entre conceptos. Cuando hablamos de distancia entre conceptos, hablamos de la conexión aparente que existe entre dos conceptos. Podemos definir diferentes tipos de distancia: distancia física, distancia conceptual, distancia fonética. Espejo y cepillo de dientes. Bueno, estos son dos objetos que generalmente se encuentran cercanos físicamente entre sí, por lo que podemos afirmar que la distancia entre ellos es pequeña. Pero, ¿qué sucede si tratamos de mezclar cepillo de dientes y horizonte? Bueno, la idea que podemos extraer de este parámetro es la siguiente: mezclar dos conceptos muy alejados entre sí, para los cuales la distancia sea muy grande, mola. Mola mucho porque estaremos abriendo nuevos caminos que jamás se nos habrían ocurrido explorar. Siguiente parámetro: profundidad de conceptos. Vemos cómo existen una serie de palabras que podríamos denominar como profundas. Libertad, vida, alma. Se te llena la boca. Por otro lado, tenemos palabras que podríamos denominar como superficiales, generalmente denotando objetos, muchas veces cotidianos: camisa, crema. Y bueno, entre medias, pues una serie de palabras que, sin ser tan profundas como las primeras, también pueden sugerir evocaciones relativamente fuertes. La idea que podemos extraer de este parámetro es la siguiente: que si mezclamos una palabra superficial con una profunda, puede ser muy interesante, al hilo de lo dicho anteriormente sobre la distancia entre conceptos. Y por otro lado, un juego. Mezclar dos palabras muy profundas, pero buscando que el resultado de la mezcla sea algo superficial o absurdo incluso. Bueno, yo al tratar de mezclar estas dos palabras, libertad y horizonte, el proceso de pensamiento que seguí fue el siguiente. Libertad y horizonte, vale. Libertad para utilizar la palabra horizonte como me venga en gana. Horizonte me recuerda fonéticamente a rinoceronte. Pido perdón de antemano, el concepto que surgió fue el rinohorizonte. Como veis, un concepto absurdo, superficial, resultado de la mezcla de dos palabras profundas. Número de conceptos, siguiente parámetro. Si mezclamos dos conceptos y obtenemos un resultado, este a su vez lo podemos mezclar con un tercero, el resultado con un cuarto, el siguiente con un quinto y así hasta el infinito y más allá. El valor del concepto en la relación. Este parámetro lo que nos indica es la importancia que queremos asignar a cada uno de los elementos en la relación. Es como cuando te sirves un cubata, que puedes echarle más de uno o de otro también, dependiendo del resultado que estés esperando obtener. Bueno, hemos visto el modelo. A continuación, una idea interesante que hemos denominado conceptos VIP, que son conceptos muy interesantes para mezclar, conceptos muy mezclables que nos van a dar lugar a mezclas muy potentes. Un concepto VIP, por ejemplo, puede ser el ser humano, la personificación, el aplicar características humanas a ideas, objetos, diseños, etc. Algo que se lleva haciendo de toda la vida en literatura, mitología, diseño, humor. Cuidado, esta imagen es muy fuerte. Aquí un ejemplo de personificación. Futuro, otro concepto VIP, porque es muy interesante y nos puede ayudar a practicar nuestra capacidad de predicción de lo que va a venir en el futuro. Algo que están aplicando muchos blogs tecnológicos que a finales de cada año pues, publican artículos en los que tratan de predecir las tendencias del año siguiente.
Y negocio. Bueno, pues este también es un concepto que al mezclarlo nos puede ayudar a generar múltiples ideas de negocio. Existen un montón de conceptos que podríamos denominar como conceptos VIP. Y luego aquí cada uno también, pues dependiendo del área en la que quiera trabajar, puede escoger su concepto VIP. Vamos a mirar ahora a otros métodos creativos desde el prisma del mashup o la mezcla de conceptos. Hemos hecho una selección que son las siguientes. El opuesto, la ampliación, falsificación y contextualización. El opuesto es un método muy sencillo. Consiste en mezclar un concepto con su opuesto. Cielo y tierra, agua y fuego, digital y analógico, techo y suelo. Como veis, bueno, este es un ejemplo de una feria de automóvil en la que uno de los coches que se mostraba estaba pegado al techo. Una manera también pues, de innovar o llamar la atención. La ampliación. Este es un método que consiste en ampliar el sentido de un concepto sumándole características de conceptos cercanos a él. Vamos a verlo. Un concierto. Consiste en un escenario, un público. Vale. Existen una serie de eventos relacionados que comparten estas características, como una obra de teatro, una obra de danza, un mitin político, una conferencia. La idea de este método es sumar características de estos conceptos cercanos y aplicarlas al concepto de concierto. Por ejemplo, pues, utilizando bailes, utilizando el humor, incluso digamos, la promoción política. La falsificación. Este es igual uno de los métodos más potentes que existen y que consiste en aplicar el calificativo de falso a cualquier idea o verdad que tenemos preconcebida. Al final, este es un deje, bueno, yo soy informático, este es un deje, pero lo vais a entender, lo que nos va a permitir es convertir una idea que tenemos como algo constante en algo que es variable. Y de alguna manera así pues estaremos abriendo un montón nuestra mirada, ¿no? Y por último, la contextualización. Es una idea que sugiere que cualquier idea, por absurda que sea, puede ser dotada de sentido si se le aplica el contexto adecuado. En este caso, Internet ha hecho mucho bien o mucho mal en la generación y promoción de todo tipo de ideas absurdas. Bueno, para finalizar, una serie de ideas finales relacionadas con el proceso de creación. Nos hemos fijado mucho en el punto 1, el de la idea, y vamos a pasar de manera resumida por el filtro y la obra. Simplemente comentar que el filtrado de ideas, pues en este proceso entran a tomar parte aspectos como la experiencia que poseemos, los recursos que disponemos y el objetivo que queremos alcanzar. La obra, el final, la plasmación de una idea, la ejecución de una idea. Muchas veces para saber, digamos, hasta dónde podemos llegar, tenemos que saber para qué da una idea. Porque puede ser que una idea simplemente, por los recursos que disponemos, simplemente dé para una anotación en un cuaderno. O una idea quizás da para un tweet. Puede dar también para una entrada en un artículo en un blog. Puede dar para escribir un libro, incluso para lanzar un negocio, una iniciativa, un proyecto de vida incluso. Pero es que generalmente una idea da para paja mental. Y es que tenemos un vicio muy arraigado que es el de pensar y pensar, idear, idear y no hacer por miedo a fallar. Bueno, como veis, yo de esta paja mental, de la mezcla de dos conceptos, bueno, pues he creado esta presentación y he querido acompañarla con una aplicación. Yo soy informático, soy desarrollador de software y he creado esta aplicación en la que se muestran pares de conceptos de manera aleatoria que nosotros podemos mezclar escribiendo las ideas que nos sugieren la unión de ambos conceptos. Podéis encontrarla en la siguiente dirección, joven.es/Amara. Que el Señor esté con vosotros y con vuestro espíritu. Muchas gracias.